¿Qué tal, amigos de Publimetro? Los saluda Sergio Meléndez y el día de hoy vamos a platicar con una de las leyendas olímpicas mexicanas. Me refiero a Daniel Aceves, medallista de plata en la edición de Los Ángeles 1984. Daniel, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Siempre es un privilegio el poder compartir algunas ideas, pensamientos y sentimientos ya escasos días y horas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Como medallista, ocasionó que fuera más fácil desarrollar todas estas actividades que me estás contando ahora. El ser olímpico o el ser medallista olímpico te da un estatus social irreversible, reconocido a nivel internacional, y como yo siempre he dicho, Sergio, un medallista olímpico vive y muere diferente. Sin duda alguna es un movilizador social. Por supuesto que hoy más que antes, hace 37 años era un deporte amateur, no habían los estímulos económicos. Nosotros fuimos una familia, como la mayoría de nuestro país, con dificultades económicas serias. Mi papá pues tenía ya una salida de su carrera deportiva. Mi mamá y él eran radiotécnicos y vivimos pues lo que es tradicionalmente común en una familia con 7 integrantes, 4 hijos, los 2 papás y la abuelita, en donde creo que la medalla olímpica me dio la posibilidad de insertarme en otros ángulos de la vida y de la sociedad a la que sin una medalla no hubiera yo tenido acceso. Y es por eso que hay una gratitud permanente para el deporte, para el movimiento olímpico, sobre todo para la vida, para quienes ayudaron a que ese sueño olímpico se consumara, ya que por supuesto hay que reconocer, tiene también repercusiones, en algunas ocasiones para bien y en otras para mal. Como bien lo mencionaba hace un momento, medallista de plata en la edición de Los Ángeles 1984 en la disciplina de lucha grecorromana. Fue, digamos, inusual, ¿no? Me refiero a la disciplina porque, bueno, en la historia del deporte, pues otras disciplinas han sido las que entregan medallas en la historia de México, ¿no? Efectivamente, Sergio, no obstante, la lucha olímpica ha estado presente en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y en todos los Juegos Olímpicos de la etapa contemporánea. Ha sido uno de los deportes pilares del movimiento olímpico. En México han habido expresiones fundamentalmente de carácter estudiantil y a nivel centroamericano y del Caribe y a nivel continental en los Juegos Panamericanos. Me correspondió ser el primer medallista olímpico no solo mexicano, sino también el primer latinoamericano y el primer hispanoparlante en obtener una medalla en la lucha grecorromana. Y si bien es cierto, estaba yo rankeado en ese entonces dentro de los primeros 6 del mundo porque había yo obtenido ya un campeonato mundial juvenil, habíamos ya tenido medallas a niveles regionales, continentales e internacionales, accediendo al podium en diversos torneos de América. Sin duda alguna era una sorpresa la que se presentaba porque además era la medalla número 37 en la historia de México de las 68 que hoy existen en el inventario mexicano, donde destacan 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce. Regresando a la edición de Los Ángeles 84, sin duda alguna, creo que para cualquier deportista de cualquier nacionalidad ganar una medalla de plata pues es un gran logro, ¿no? Pero en la final en la que estuviste tú, por ahí hay una cierta polémica en la que a lo mejor el resultado, y se habló de esto, se sigue hablando, de que a lo mejor fue injusto este resultado contra el japonés Miyahara, ¿no? Y quizá el ganador debiste haber sido tú. Totalmente, Sergio, y muchas veces dicen que halago en boca propia es vituperio. En este caso no aplica porque hay los videos, se puede testificar que hubo un toque de espalda por casi más de 15 segundos, siendo que el reglamento habla de que con un solo segundo que toquen los omóplatos de la espalda culmina un combate. Un árbitro francés central omitió y hizo todo lo posible para que corriera el tiempo y el japonés pudiera zafarse del agarre. Y desafortunadamente en ese momento Mario Vázquez Raña no accedió a incorporar la protesta correspondiente para la revisión de los videos. Él dijo que estaba satisfecho con una medalla de plata, pero al fin y al cabo es una historia que ya al paso del tiempo y por cumplir 37 años queda en la anécdota. Creo que sí debió de haber sido la medalla de oro.
No obstante, yo me siento muy gratificado, muy agradecido con las circunstancias de la vida, con toda la gente que me apoyó, fundamentalmente mi familia, y el ser subcampeón olímpico creo que nos permite de alguna suerte justificar nuestra existencia. Claro. Antes de iniciar esta entrevista, me metí ahí un poquito a internet a buscar un poco sobre tu trayectoria y me llamó la atención otra anécdota que contaste. Quiero saber si es cierto de que un día te levantaste muy temprano a correr fuera de la Villa Olímpica y te confundieron. ¿Sí, eso fue cierto? Totalmente es cierto, Sergio, y esto fue junto con mi hermano Roberto en la Universidad del Sur de California, que hacía las veces de Villa Olímpica. Y pues el tema del peso corporal siempre hay que estarlo haciendo de manera artificial para las competencias. Así pasa en el boxeo, en el judo, en el karate, en el taekwondo, en la lucha. Entonces yo estaba todavía 1 kilo por arriba de la división del peso. Y habiendo una temperatura de como 38 grados, pues corre uno, y sobre todo en ese entonces con los hules, los clásicos hules que eran para sudar. Hoy ya se usan menos, pero en ese entonces era una metodología bastante equivocada, porque pensaba uno que con esa deshidratación bajaban más de peso y no hay tanta veracidad en eso. Pero salimos con 38 grados, forrados, con gorro y con los hules, y empezamos a correr alrededor de la Universidad del Sur de California y vimos cierto movimiento de un helicóptero, de algunos policías del grupo SWAT, que era el grupo antiterrorista en ese entonces en Los Ángeles. Y como a las 5 cuadras nos cerraron el paso, nos apuntaron con armas largas y nos dijeron que tendríamos que acercarnos a la pared y poner las manos a la pared. Evidentemente ya cuando vieron los gafetes de acreditación, pues, y que estábamos entrenando, se clarificaron las cosas. Pero sí fue un acontecimiento ahí inesperado. Ya de por sí con el agotamiento que uno llevaba, le sumábamos el susto que nos daban. Tendremos que acostumbrarnos ya a ver bueno, no solamente los Juegos Olímpicos, sino otros eventos deportivos que vienen con estas nuevas maneras, es decir, sin público, con protocolos sanitarios, o algún momento vamos a regresar a como estábamos antes. Cada 100 años, y así lo retrata la historia, han habido epidemias y pandemias. Son cíclicas. No sabemos si el COVID-19 fue generado en un laboratorio o fue la transmutación de un animal. Eso yo a ciencia cierta no lo sé, porque tampoco existe evidencia científica y técnica por parte de la Organización Mundial de la Salud. Lo que te quiero decir que esto va a pasar. A lo mejor ojalá podamos conversar tú y yo para París 2024 para hacer algún análisis, y seguramente este será solo un antecedente. Esperemos que así sea. A lo mejor tú me dirás, no, hasta Los Ángeles 2028 será cuando ya haya quedado en el olvido. No, yo ni nadie puede saberlo con exactitud, pero creo que el mundo ya va a vivir diferente. Tenemos una serie de afectaciones económicas y sociales brutales. México no es la diferencia. Entonces creo que las afectaciones, las secuelas de salud física y emocional van a seguir vigentes, pero sobre todo, Sergio, el problema educativo. Claro. La deserción escolar es brutal. Hay como 33 millones de personas en el sistema educativo nacional. Se piensa que ya, de acuerdo al INEGI, 5.100.000 han abandonado. Y por eso los programas de deporte son muy importantes y de cultura física. Tiene que ser la herramienta de reinserción escolar, la herramienta para buscar una cultura cívica de la paz, pero sobre todo la principal vertiente para generar una cultura de autocuidado de la salud. Y bueno, hablando de lo deportivo, ¿qué podemos esperar de la delegación mexicana que estará compitiendo allá en Tokio? 161 deportistas, la tercera delegación más cuantiosa, solo superada por México 68 y Múnich 72. Creo que los pronósticos son reservados. No hubo campeonatos mundiales el año pasado, no hubieron copas del mundo sólidas. Los parámetros de los récords, yo te podría decir que muchas disciplinas no puedo hacer un análisis realista. Creo que
la delegación mexicana, las y los deportistas van preparados de acuerdo a una serie de circunstancias que vivieron, muchos con apoyos institucionales, otros familiares, van con toda seriedad a buscar medallas. Hay algunas disciplinas que tienen más posibilidad que otras. Yo diría que un buen resultado sería obtener entre 4 y 5 medallas. Más allá de eso, sería extraordinario, desde mi punto de vista, y lo equiparo a Río 2016, donde se obtuvieron 5 preseas. 3 de oro y 3 de plata, y 2 de bronce. Entonces, Sergio, yo creo que México tendrá una buena actuación. Es muy interesante lo que pasa en béisbol, en fútbol, en softball, en donde yo creo que por lo menos una medalla cae en esos 3 deportes de conjunto. Así yo lo visualizo, sobre todo en el tema del softball femenil. Por encima mi pronóstico está de lo que pasa en el fútbol y lo que pasa en el béisbol. Pero hay de verdad mucho talento. México viene de una racha ganadora en centroamericanos. En Barranquilla en el 2018 el primer lugar, el tercero en Lima, Perú en el 19, solo superado por Estados Unidos y Brasil. Ojalá esta inercia se refleje en los Juegos Olímpicos, pero al fin y al cabo lo que suceda será algo inédito. Yo creo que hoy más que nunca los pronósticos tendrán que esperar a lo que sean los resultados ya plasmados en un cuadro general de medallas. Bueno, pues perfecto, Daniel. Esperamos que estos Juegos Olímpicos se lleven a cabo con mucho éxito y que le vaya muy bien a México. Te agradezco mucho por tu tiempo. No sé si tengas algo más que agregar. Agradecerte, Sergio, por tu comprensión y sobre todo por tomarnos en cuenta, y seguramente lo que se estará viviendo en las próximas semanas va a dejar, reitero, un capítulo muy interesante de lo que es la resiliencia, y en poco tiempo estos capítulos que vivimos quedarán en el pasado.